Buenas noches a todos los que escuchan este directo. Mi nombre es Jaciel y soy albañil desde hace más de 12 años. Por un tiempo estuve trabajando en una constructora en el estado de Jalisco, en México. De dicha constructora no quiero dar nombre, por cosa de seguridad, aunque debo decir que de ellos no es el asunto, aunque puede que salgan embarrados, por eso omito nombres. Esta constructora por algunos años estuvo trabajando de la mano del gobierno local en la reparación de muchas carreteras que conectaban con otros estados. En ese mismo tiempo que en la constructora le dieron estos proyectos, yo aún seguía formando parte de su mano de trabajo, por lo cual en una ocasión fue enviado junto a un grupo de ingenieros y albañiles a una carretera que conectaba con el estado vecino de Nayarit. La obra en cuestión que nos tocó trabajar era la reparación de un trayecto que estaba en muy mal estado. Debido a que esta es una carretera muy transitada, se tenían que trabajar las 24 horas en diferentes turnos con la encomienda de terminar lo antes posible y así evitar el tráfico y el congestionamiento en la zona. Una noche, cuando yo me encontraba trabajando en el turno nocturno, recuerdo bien, eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando en medio del ruido de las máquinas revolviendo mezcla, hombres apaleando concreto, la aplanadora subiendo y bajando, se escuchó el ruido de un bastón de madera que golpeaba contra el suelo frío de la carretera. A día de hoy no sé cómo es que a pesar de todo el ruido de los albañiles trabajando, aquel bastón se escuchaba y resaltaba sobre todos aquellos. Aquella noche era iluminada por los faros alimentados por una planta de gasolina, y gracias a estas luminarias nos dimos cuenta que en medio de esa carretera venía caminando una mujer ya mayor de unos 60 años quizás, acompañada de 2 niños muy pequeños de no más de 10 años, misma que sostenía un palo de madera como bastón. Aquella mujer atravesó toda la maquinaria que estaba tendida a lo largo de la carretera y llegó justo donde la mayoría de los trabajadores estábamos. Intrigados por ella, un compañero le preguntó quién era y qué hacía esas horas en medio de la casi nada, y aún más raro, qué hacía con esos 2 niños, uno a cada costado. La señora dio las buenas noches y de inmediato destapó un canasto que tenía consigo, donde dejó ver muchas piezas de pan que a pesar de la hora y del clima frío, se podía ver que estaban totalmente calientes. Buenas noches tengan ustedes. Vengo hasta aquí con su merced para vender un poquito de mi pan que hago en mi casa. Verán, estos mis niños son mis nietos, pero andan muy enfermos. Y les vengo a vender mi pan a buen precio para que me lo compren, así pueda comprar sus medicinas. Al agachar la mirada se podía ver a un niño y a una niña muy chicos con la cara triste y vestido deplorablemente, ambos con ropa sucia y rota que creo apenas si les cubría del frío de esa noche. El ingeniero de la obra se acercó a la señora y le preguntó por el nombre de sus nietos y por qué no los dejó en su casa. La señora dijo que el niño se llamaba Juan y la niña Rosa. A ellos ella los traía consigo porque no había nadie que los cuidara en su humilde casa que estaba a unos kilómetros a orilla de la carretera, donde por cierto por las noches bajaban coyotes y ante el miedo que ellos se quedaran solos y algo les pasara, prefería traérselos. Aquella respuesta no convenció mucho al ingeniero, pues él sabía que en decenas de kilómetros no había pueblos y mucho menos casas, pero bueno. Él al ver la situación compró todo el pan que la señora traía y lo repartió entre todos los trabajadores. La señora agradecida guardó su canasto y tomó a sus nietos para regresar por donde vino. A la noche siguiente y más o menos a la misma hora, la señora regresó con sus nietos vendiendo otra vez pan. Esta vez así como la anterior, muchos de nosotros compramos el producto y lo acompañamos con un rico café. De hecho, durante casi una semana, aquella señora todas las noches, o más bien dicho, madrugadas, se acercaba con nosotros a vender su pan que dicho sea de paso estaba muy bueno. Sabrá cómo era que lo mantenía caliente con el clima, pero estaba como recién salido del horno.
Para el 8º o 9º día, una noche la señora llegó nuevamente con nosotros, pero en esta ocasión ella únicamente venía con uno de sus nietos, a la vez que no traía nada de pan. La cara de la señora era de angustia, pues contó que su nieto Juan había caído muy enfermo y quería ver si alguno de los albañiles la acompañaba a su casa para cargarlo y llevarlo al hospital, pues ella no tenía fuerzas para poder hacer eso. En ese momento un hombre, de quien recuerdo muy bien su nombre, Nico, de origen guatemalteco si no estoy mal, alzó la mano y dijo que él iría con ella. No sé qué tenía esa noche, pero nadie de los presentes quiso ir con la señora, salvo por Nico. Esto también me incluye a mí, pero tenía un mal presentimiento. Algo había en la voz de la señora que me decía que ella estaba mintiendo. Creo que nadie pudo preguntar siquiera a Nico si estaba seguro de ello, cuando a prisa y con una velocidad que sabrá de dónde sacaron, la señora, su nieta y Nico tomaron camino a la supuesta casa de la señora. Lo último que vimos de ellos fue cómo se fueron perdiendo en la oscuridad de la noche, a la vez que las lámparas iluminadas por el generador dejaban de iluminarlos. Creo que pasaron no más de 5 minutos después de que ellos se habían ido, cuando se escuchó un horrible grito. Era el grito de un hombre que no sé si se parecía a un lamento o a un grito de agonía, pero la cosa es que este sonó horrible. Uno de los más cercanos a Nico sin duda dijo que ese grito parecía provenir de él. Apresa un grupo chico donde yo estaba, corrimos en la misma dirección donde la mujer y Nico se habían ido. Alumbramos con linternas de nuestros teléfonos recorriendo cerca de 100 metros quizás, cuando a orillas de la carretera vimos algo espantoso. Ahí estaba el cuerpo de Nico tirado. Este presentaba un golpe en la cabeza con una piedra misma que estaba al lado de él manchada de sangre. Rápidamente regresamos a reportar al ingeniero lo que había ocurrido, pero cuando lo hicimos, una risa como la de un hombre viejo se escuchó en medio de ese lugar, y aquella risa sonaba a burla, a espanto. Bueno, creo que muchos tienen duda de qué pasó o qué ocurrió esa noche. De esto no estoy tan seguro, pero se empezó a decir que quienes saben de esto, aquella mujer que se nos presentó no era otra cosa que la misma carretera que fue a reclamar su pago. Ya ven que se cuenta que en obras grandes se tiene que dar tributo de sangre para que éstas duren. Bueno, también se cuenta que cuando las obras ya están hechas, estas a forma de persona o de animal se aparecen y se llevan a gente inocente para seguir cobrando su renta. Esto quedó aún más aceptado cuando se dijo que cerca de ese lugar había 2 puentes algo pequeños que estaban en mal estado, el puente de San Juan y el puente de la Rosilla. Creo que ya vieron las similitudes, ¿verdad? Así es, la anciana era la carretera y sus 2 nietos eran estos 2 puentes que estaban en mal estado, pero tras el hecho de Nico misteriosamente quedaron como nuevos, sin que nadie les hubiera hecho ningún mantenimiento. Yo les dejo creer si sí o no en lo que les acabo de comentar, eso ya queda en cada uno de ustedes, pero yo sé lo que vi. Esta historia me la contó mi papá, quien es ingeniero civil, y dice le pasó hace muchos años cuando estuvo encargado en una obra que se llevó a cabo en la delegación Coyoacán en la Ciudad de México. En ese tiempo, y si no mal recuerdo, era el año 2007, cuando a mi padre le habían dado el trabajo de demoler un viejo edificio que ya presentaba un riesgo para todos los vecinos a la redonda. Por lo que supo mi padre, aquel edificio ya tenía más de 60 años creo, y a lo largo de toda su vida había sido muchas cosas, desde escuela, hospital, unidad habitacional, entre otras muchas, hasta que pasó a mano del gobierno, quien decidió tirarla pues tenía muchas grietas que habían estado ahí desde el temblor del 85
así que por más que se le viera, no había cabida para él. Durante días se llevó a cabo la logística y la forma de derrumbar aquel edificio de cerca de 4 pisos, sin afectar a los edificios vecinos. Después de una semana entre una y otra cosa, por fin se llegó el día, y a base de grúas con péndulos demoledores, además de maquinaria muy pesada, se fue derrumbando el edificio hasta que solamente quedó la primera planta. Con el pasar de los días, los volteos únicamente iban a traer el escombro y se lo llevaban lejos para dejar listo el predio para que sea lo que fuese a usarse en el futuro. Mi padre dice que una noche, cuando prácticamente ya no había mucho escombro y en la obra habían quizás 1 o 2 trabajadores, él recorrió la zona para corroborar que todo estuviera en orden. Mientras hacía su caminata, y eso lo recuerda bien, no siendo tan noche, quizás las 8, vio y escuchó a un hombre que se estaba quejando justo en medio de lo que era aquel edificio. Aquello se le hizo extraño a mi padre, pues dice que en todo ese tiempo la zona estuvo acordonada y nadie que no fuera un trabajador tenía acceso a ella. Aquel hombre a quien él escribió ya era un adulto mayor de pelo cano, vestía con camisa blanca y pantalón de vestir, estaba ahí sollozando como si algo estuviera mal con él. Intrigado por ello y pensando que se trataba de un indigente, mi padre se acercó y le preguntó al hombre quién era y qué hacía en ese lugar a esas horas. El hombre vio a mi padre, quien al sentir su mirada un frío le recorrió toda la espalda, pero no sabía por qué. El hombre dijo que se llamaba Agustín y estaba en ese lugar porque venía a recoger algo que se le había olvidado hace mucho tiempo. Mi padre le preguntó cómo se metió y qué era lo que buscaba. ¿Acaso no sabía que estaba en propiedad privada? El hombre saltó la primera pregunta de mi padre y solo respondió que él había vivido hace muchos años ahí, pero cuando se fue olvidó algo muy importante, y ese algo era algo que no lo dejaba descansar en paz, pues a día de hoy aún lo recordaba. Ahora que vio que se había demolido el edificio, pensó que era el mejor momento para poder rescatar lo que había perdido, pues eso justamente estaba en el suelo de lo que era aquel edificio. Mi padre le dijo al señor Agustín que se retirara, ya que nada tenía que hacer ahí, además que para el momento todo era escombro y no había nada que se le pudiera dar, pues iba contra el contrato que él había firmado. Al escuchar eso, el hombre cayó de rodillas y con un llanto que al menos mi padre dice jamás antes haber escuchado de tan angustioso y triste que se oía, le dijo que le ayudaría a sacar eso, pues tendría que ser algo tan importante como para hacer eso. Mi padre, con algo de preocupación, le cuestionó qué era eso tan valioso que estaba ahí, como para que hiciera ese tipo de actos. Don Agustín le dijo que se trataba de una caja de madera que dentro tenía algo muy valioso para él. ¿Y dónde es que está exactamente esa caja? Pues el terreno es muy grande y si no sabía el lugar exacto, sería bastante complicado poder ayudarlo. El hombre caminó unos 4 metros y tocó el suelo que aún tenía piso de concreto, diciendo que justamente allá abajo en ese cemento estaba su caja. Como el concreto estaba muy duro para romperlo a mano, mi padre le dijo a Omar, uno de los pocos albañiles que aún estaban cerca, que usara la maquinaria, que tomara la retroexcavadora y que le colocara el rotomartillo. De esa manera, en unos minutos, aquello que estaba ahí saldría y el señor podría irse de una buena vez. La razón del por qué mi padre decidió ayudar a ese hombre ni él la sabe, pues solo actuó por mero impulso. Algo le decía ayúdalo, pero no sabía qué. Omar rápido subió a la retroexcavadora y tras abrirse paso entre el escombro llegó a aquel lugar indicado. Con el sonar del rotomartillo empezó a romper el concreto que, dicho sea de paso, estaba muy duro, más de lo que pensaban. Por arriba parecía ser un simple piso de concreto, pero por debajo eran centímetros y centímetros de concreto sólido y de malla de acero. Quién sabe qué carajos está acá abajo, pero lo que sé de seguro no querían que lo sacaran porque le echaron un buen de cemento, dijo Omar mientras operaba la máquina rompiendo aquel piso.
Tras romper cerca de 30 o 40 centímetros de puro concreto, por fin se asomó algo blanco. Aquello era un pedazo de madera que se rompió con los impactos de la maquinaria. Ahí está, es mi caja, dijo don Agustín. Omar dio la vuelta a la máquina y removió todo el escombro hasta dejar visible aquel hueco, donde al fondo se veía una caja de madera. Pero esta caja no era chica, de hecho era muy grande. Mi padre entonces se agachó intrigado por la curiosidad y tras destapar bien ese pedazo de madera, se llevó el susto de su vida. Esa caja de madera era la caja de un ataúd que dentro tenía a una persona. Por lo que mi padre dice, aquel ataúd parecía tenía mucho, pero mucho tiempo enterrado, pues lo que estaba dentro era más parecido a una momia, de la cual solamente había huesos. Por el terror de lo que vio, echó para atrás y levantó la mirada para decirle a Agustín si esa cosa era la que estaba buscando, pero cuando levantó la vista el señor ya no estaba, había desaparecido. Mi padre le preguntó a Omar si lo había visto, pero él tampoco vio al señor irse. Era como si simplemente hubiera desaparecido en aquel lugar. Como de esperar, mi padre reportó el hallazgo que encontró. Después de ello se ordenó remover todo el piso y, sorpresa, allá abajo había más de 20 ataúdes. Por lo que parecía, estos databan de los años 60 más o menos, cuando ese lugar había sido un crematorio, porque sí, eso también había sido aquel lugar donde muy seguramente se enterraron a personas de manera clandestina o algo parecido. A todo esto, el señor Agustín no era otro que un alma en pena que vino en busca de su caja, de su ataúd, para ahora sí poder descansar en paz. Buenas noches tengan todos ustedes, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Orlando Tenorio y trabajo como guardia de seguridad en una plaza comercial. Sin embargo, esto que les envío me sucedió cuando trabajé de guardia en una obra de construcciones. Esto me pasó hace 2 años atrás, cuando por cosas de la vida terminé laborando para una constructora que me dejó a cargo de la seguridad de un edificio que estaban construyendo en el centro de Querétaro. Aquella era una chamba sencilla, o al menos eso creía. Me tocaba cuidar una construcción grande, de esos edificios modernos con un montón de pisos. Mi turno era de noche, ya saben, puro rondín, checar que nadie se metiera a robar herramientas o materiales. Por otro lado, la paga no era la gran cosa, pero necesitaba el dinero, así que ni modos. La primera semana no pasó nada raro. A veces se escuchaban ruidos, claro, pero siempre eran gatos o algún perro metiche que se había metido, salvo por aquella noche. Como a eso de las 2 de la madrugada, empezó algo un tanto extraño. Recuerdo que estaba sentado en mi caseta medio dormido cuando escuché pasos. Clarito se oía como si alguien subiera las escaleras de concreto. Ya valió, de seguro es un ladrón, pensé al momento. Agarré mi lámpara y fui a revisar. Cuando llegué al primer piso, no había nadie, pero los pasos seguían, ahora en el segundo. Subí rápido pensando que iba a agarrarlo con las manos en la masa, pero nada, solo el eco de los pasos se escuchaban. Prestemos atención y, ahora más arriba, ahí estaban esos pasos otra vez. Para cuando llegué al 4.º piso estaba muy nervioso. Me paré en medio de la planta y grité: ¡Órale! ¡Sal de ahí, cabrón! ¡Sé que estás aquí! Entonces todo quedó en silencio. Ahí fue cuando empecé a sentir una sensación rara, como si alguien me estuviera viendo. Encendí mi lámpara y la moví por todos lados, pero no había nada, solo las paredes grises y los andamios. Justo cuando estaba por regresar, escuché una risa baja, apenas un susurro, pero ahí estaba.
No sé por qué no me fui en ese momento, pero algo me empujó a seguir aquella risa. Fue así como llegué hasta el 6º piso, que era el último, y ahí estaban las cosas peor. El aire se sentía pesado, como si estuviera en un cuarto cerrado, y olía raro, como a tierra húmeda. De repente vi algo moverse entre los andamios. Se trataba de una sombra. Esta era grande, pero no tenía forma alguna. Cuando apunté la lámpara, no había nada, solo las vigas y unas tablas mal apiladas. Estás alucinando, cálmate, me dije, pero no podía, así que mejor decidí regresar a mi caseta. Ya iba bajando cuando lo escuché, una voz, como si alguien me hablara en el oído. ¿Por qué te vas? Sentí que se me congeló la sangre, porque ahí no había nadie, pero la voz sonó clarita, como si alguien estuviera a mi lado. Salí corriendo de ahí, pero justo antes de llegar a la caseta, volteé por última vez. En ese piso entre las sombras estaba una figura. No sé qué era, pero parecía un hombre, uno que no se movía. Solamente sentía su mirada, o al menos eso pienso. Al día siguiente le conté al ingeniero encargado de lo ocurrido, y él se puso pálido. Me dijo que hace tiempo en esa construcción un trabajador se cayó del 6º piso y falleció. Lo raro es que nadie había hablado de eso antes, como si lo hubieran querido esconder y que ahí no hubiera pasado nada. Después de aquel hecho renuncié. Ni el dinero ni nada me iba a convencer de volver ahí, pero a veces cuando paso cerca de ese edificio, siento lo mismo, esa mirada, ese peso en el aire, como si algo o alguien aún estuviera en ese lugar. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.